Muy buenas a todos. Hoy vamos a estar estudiando Mateo 8, capítulo 8, versículos 16 al 34 y vamos a empezar ya con la lectura de estos versículos. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo, Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba haciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que lo apacentaban huyeron, y vinieron a la ciudad. Contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Bueno, hasta ahí. Bueno, en estos pasajes vamos a analizar primero las diferentes estrategias que utilizó Satanás para evitar que Cristo predicase la palabra en la región de Decápolis, que era la región de donde pertenecía esta ciudad de Gadaria, de los Gadarenos, la ciudad de los Gadarenos, que pertenecía a un conjunto de 10 ciudades que eran reconocidas como el nombre de Decápolis, este conjunto de ciudades. Una de ellas era Gadaria, que estaban bajo colonias, por decir de alguna manera, de pueblos griegos. Eran ciudades con mucha población griega de la zona de Grecia y pequeños restos de judíos, digamos, pequeños grupos de judíos que existían en estas ciudades colonizadas por la cultura greco-romana, ¿no? Entonces, hay que tener esto en cuenta. Entonces, Cristo sabemos que vino a la tierra con dos misiones principales. Una, salvar al hombre mediante su sacrificio y segundo, predicar la palabra. O sea, estas eran las dos misiones principales que tenía Cristo en la tierra. Exacto. En este segundo objetivo de Cristo, donde se centra el ataque de Satanás, que vamos a analizar, y que muestra también parte del carácter del propio Satanás, el cual, aunque es rechazado una vez, insiste en sus ataques hasta conseguir una aparente victoria ante Cristo, aunque como veremos, solo una aparente victoria. O sea, nos vamos a dar cuenta que aunque Satanás cree que ha ganado a Cristo en ese momento, no va a ser así. El medio que tenemos para salvarnos es Cristo, o sea, la palabra. Mediante la fe, Él nos lleva a reconocer nuestra situación de pecadores y a arrepentirnos, aceptándolo después como nuestro Señor. Entonces, si la palabra es el medio para salvarnos, y salvarnos significa que Dios gana más almas para sí, quitándose de las manos de Satanás, es lógico que al final el enemigo, o sea, Satanás,
sea este uno de los puntos de ataque más fuertes, que es la predicación de la palabra, ¿no? O sea, el enemigo lo que va a atacar es la predicación de la palabra, porque es la vía para alcanzar a una persona a la salvación. O sea, Sí, sin predicar la palabra, sin que la palabra llegue a una persona, no puede haber arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no puedes aceptar a Cristo como tu Señor. O sea, entonces la palabra es la base del arrepentimiento y la base de la salvación, realmente. Porque es la palabra también la que quita la autoridad, Satanás. Porque la palabra realmente está por encima en autoridad de la autoridad de Satanás. claro. O sea, eso hay que tenerlo claro. Y es esto mismo lo que Cristo nos muestra en este pasaje, donde veremos cómo Satanás ataca de diferentes formas para que la palabra de Jesús no llegue a más gente. Entonces vamos a ir analizando poquito a poco. Vamos a analizar el versículo del 16 al 18. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. En estos versículos vemos como en la noche le empiezan a llegar a Jesús mucha gente endemoniada, a los cuales él sana a todo el mundo que le llega en esa noche Mm, y los libera de sus demonios. Esto al final fue una demostración pública del poder y la autoridad sobre todo espíritu. Pero recordemos, no era su misión principal. La misión era predicar la palabra. Los milagros y los prodigios servían para hacer creer a los judíos que realmente era el Hijo de Dios. O exacto. sea, era simplemente demostrar que Él era la autoridad, que Él estaba por encima de cualquier otro espíritu, porque Él era el Espíritu de Dios mismo, que estaba con Él. Claro, Entonces, era una demostración de su autoridad, pero no su misión. Su misión, recordemos, y no hay que perder las perspectivas, es salvar al hombre mediante su sacrificio, que hasta ese momento no se había aún revelado, pero sobre todo predicar la palabra claro. en la tierra de Judá. Ya que, como decimos, a los judíos les faltaba fe y solo se movían por lo que veían. O sea, esto lo vemos, ¿no? En Juan 4:48. Lo vemos. Juan 4:48, que nos dice. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea, la condición del judío era que se movían por lo que veían sus ojos, no se movían por la fe. O sea, ellos la fe no era muy difícil de desarrollarse en ellos mismos. O sea, necesitaban ver obras, ver milagros, ver. Era todo ver. Si no veían, no creían, ¿no? Entonces, esta condición es algo que se repite continuamente en el pueblo judío mientras está el ministerio de Cristo, se ve claramente. Y en cambio, los gentiles o pueblos que no eran judíos, como eran los samaritanos, aceptaron a Cristo en fe, sin tener grandes obras, grandes milagros, creyeron en la palabra rápidamente. Em, ¿Quieres decir algo? Sí, esta condición de los israelitas que tú comentabas, ¿no? De la falta de fe que tenía este pueblo de Dios, también desde la antigüedad, ¿no? Desde el Sí, Antiguo sí. Testamento es algo muy visible, ¿no? Siempre Dios tuvo que utilizar milagros. Grandes milagros, sí. Sí, porque Dios sabía conocer el corazón de ellos, ¿no? La dureza de su corazón, dice la palabra. Y ellos no eran capaces de creer sin ver. Entonces, Dios tuvo que utilizar de esta manera con Israel, ¿no? Ujú. Entonces, para seguir retomando el hilo, el versículo 18, viendo a Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. O sea, al día siguiente veo que más gente con más problemas se seguía acercando a Jesús. O sea, entendemos que más endemoniados, más gente enferma, seguían rodeando a Jesús y no le permitían avanzar, ¿no?
Entonces el que ordena irse y cruzar cruzar el mar, ¿no? Camino a Gadara, que era su destino. Entonces, como vemos, Satanás seguía mandando más demonios y gente con diferentes problemas con el fin de que Jesús no siguiera avanzando en su predicación. Al final, el fin de Satanás era que Jesús no avanzara en su prédica, Jesús se quedase estancado en un sitio, haciendo todos los milagros que quisiera hacer, pero que no siguiera predicando, que quedase ahí, limitado. O sea, se quedase en un sitio haciendo milagros, haciendo señales, lo que al final limitaba la eficacia del mandato al cual estaba mandando Cristo. Jesús, como es claro, tiene en todo momento tiene claro que su mandato es predicar. Y es por esto que manda ir a cruzar el mar de Galilea camino a Decápolis. O sea, entiende perfectamente que lo que le está llegando al final es un ataque de Satanás y que ahí no le conviene seguir estando. Son Son distracciones. distracciones, exacto. O sea, esto lo podemos llevar a lo que nos ocurre, le puede ocurrir a una persona, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene un negocio, ¿no? Y el negocio que tiene, pongamos que cierra a las 7 de la tarde. O sea, a las 7 de la tarde cierra porque a las 8 esta persona tiene que cenar y a las 9, por decir una hora, le va a dedicar un tiempo al estudio y a leer la palabra, ¿no? Pero imaginémonos que en un día le empiezan a llegar muchos clientes y por la avaricia de más dinero, mantengo la tienda abierta una hora más o 2 horas más. Con lo cual, ya va a llegar a casa, pongamos que a las 9, 9:30, cenas tarde. Y al final, ¿qué vas a desechar? Porque cenar tienes que cenar. Va a quitarte tu tiempo de estudiar la palabra, de leerla, con lo cual ¿qué te va a pasar? Vas a perder la bendición de la palabra. Sí, Y algo interesante es que con diferentes situaciones del día a día nos ocurre así. Y muchas veces nosotros podemos decir, ay, sí, eso es de parte de Dios, porque Dios, por lo menos en el caso que tú has puesto, Dios conoce mi situación económica y me exacto, está mandando más gente para tener mayores ingresos. Pero exacto, realmente, realmente, ¿qué es lo que a Dios le importa en uno? A Dios lo que le importa es el crecimiento espiritual, la búsqueda exacto, de nuestra relación íntima con Dios. Entonces, Satanás muchas veces es muy astuto y muy sutil y sabe cómo hacer las cosas y nosotros tenemos que tener un discernimiento atento, ¿no? exacto. ¿Qué es lo que realmente Dios espera de nosotros? Pues la comunión, el aprendizaje a través de su palabra, ¿no? Todo lo demás, aunque parezca bueno ante nuestros ojos, tenemos que analizarlo ante los ojos de la palabra, ¿no? Exacto, al final todo tiene su tiempo, pero no hay que descuidar cuáles son las prioridades. O sea, Exacto, el trabajo es fundamental en nuestro día a día porque es el sustento del hogar, correcto, pero no le podemos dedicar todo el tiempo al trabajo y olvidarnos el alimento al espíritu. exacto, O sea, y el alimento del espíritu viene a través de la palabra es el alimento. O sea, Cristo se representa con el pan de la proposición. claro, Entonces, es el alimento espiritual que es Cristo. Y eso solo lo conseguimos a través de la lectura y estudio de la palabra. No solo simple lectura, sino en profundizar, estudiarla y entenderla. Y si no entendemos, pedir ayuda a Dios. Y Dios nos lo va a ayudar para que nosotros entendamos por la vía que Dios entienda que tiene que dar esa ayuda. O sea, claro, nosotros solo tenemos es que saber pedir las cosas ante Dios. exacto. Entonces, este es el primer ataque que sufre Cristo. Pasemos al segundo ataque, el 19 y el 20. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Al final, esto puede ser que sea un poco confuso cuando lo leemos así de buena primera, pero las connotaciones que describe aquí Cristo no son nada positivas para este escriba. O sea, vamos a ir analizando esto poco a poco. Sí, porque generalmente esto no se suele explicar ni profundizar y es Exacto. importante. O sea, mientras se preparaba para montar en la barca, o sea, porque Cristo ya había decidido que de ahí había que moverse, ¿no? Eh, Se preparaba para montar en la barca, vemos como Satanás envía a un escriba.
Esto hay que tenerlo claro. Lo primero fue como un ataque de un montón de endemoniados y ahora manda a alguien que quiere aparentemente unirse a Cristo como seguidor. O sea, una apariencia de un seguidor, alguien ajeno a Cristo, pero que quiere unirse a seguir a Cristo, ¿no? Mm. Mientras Cristo se está intentando ya montar en la barca con sus discípulos. Como decimos, este escriba no pertenecía al resto de los seguidores de Cristo. Al final, solo Dios conoce las intenciones del corazón de cada persona. Como dice en Jeremías 17 9 y versículo 17, capítulo 17 y versículos 9 y 10. O sea, el corazón del hombre, ¿quién lo conoce? Pues solo Dios conoce el corazón del hombre. Y en este caso, Jesús identifica que este escriba, como lo identifica con dos palabras al final, con una zorra, que es un animal carroñero, lo identificamos como un animal carroñero, y una ave del cielo. Ave del cielo, podemos pensar como algo positivo. No, esta ave del cielo que se está refiriendo, estamos hablando de buitre. O sea, Exacto. una connotación de buitre. Y podemos sacar estas conclusiones leyendo en el Antiguo Testamento varios pasajes donde se habla tanto de las zorras como de las aves de los cielos. Empecemos por el libro de Cantares. Cantares, capítulo 2 y versículo 15. Cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Y ya estamos hablando de las zorras las que destruyen las viñas, ¿no? O sea, no es algo positivo. O sea, una connotación de zorras que no es positiva. Otro pasaje en Lamentaciones, capítulo 5 y versículo 18. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. O sea, volvemos con la connotación de animal carroñero, ¿no? Que anda en los restos de lo que quede de la destrucción. Ahí está la zorra, ¿no? Este animal, ¿no? Que, o sea, se está identificando como este animal, no es que sea como un animal, sino cómo actúa este tipo de gente, ¿no? O sea, Toma las las características, ¿no? características. En Ezequiel, volvemos a ver lo mismo. Ezequiel, capítulo 13. O sea, que esto no es que la Biblia sea algo que aquí no lo inventemos, sino que viene todo, ¿no? O sea, cuando hay una duda, nosotros investigamos y en la palabra encontramos las definiciones o sea, lo que Dios realmente nos quiere decir, ¿no? O sea, ¿por qué Cristo utiliza esto de zorra y ave del cielo, ¿no? Ezequiel 13, versículo 12 digo 2, dice así: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. O sea, otra connotación negativa para el nombre de zorra. Y siempre en la misma connotación de aprovechado, de carroñero, ¿no? Esto es continuamente. O sea, son animales carroñeros. Siempre que se hable en zorra en la Biblia, estamos hablando como un animal carroñero, o sea, alguien con un espíritu de Sí. aprovecharse de una situación. Se podría decir incluso oportunista, ¿no? Oportunista, sí, sí. Y ahora, hemos visto el de zorra, vamos a ver el de ave del cielo. Jeremías 16:4. Jeremías 16:4. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de las tierras. Cuando estamos hablando aquí aves del cielo directamente, como carroñeros que se alimentan Claro. de los muertos, ¿no? Y las bestias de la tierra, otra de las formas, en vez de utilizar la palabra zorra, Mm. o bestias de la tierra son estos animales carroñeros también. O Exacto. sea, aquí realmente en este pasaje de Jeremías se refiere a las dos, tanto a las zorras como a las aves de los cielos. Lo que simplemente la zorra llama las bestias de la tierra, que son, Exacto. o sea, estas bestias carroñeras, ¿no? Eclesiastés 10:20.
Hay muchos más versículos que también hablan, simplemente son estos algunos ejemplos. Eclesiastés 10:20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. O sea, aquí también la ave del cielo, aparte de ser carroñero, nos habla también como un animal, un ser cotilla, chismoso, ¿no? Que va a, o sea, va a Que hacer... lleva información, ¿no? Sí, sí, o sea, el que transmite información, ¿no? Como alguien que transmite información, simplemente para hacer daño, ¿no? O sea, entendemos Exacto. que es para hacer daño. O sea, al final, esta ave del cielo como un animal, no solo carroñero, sino chismoso, de llamar mala palabra a otra persona, meter cizaña, Es, cizañero. O sea, estamos hablando de ese tipo de personas o simbología de ese tipo de personas cuando estamos hablando de esta ave del cielo, ¿no? O sea, tenemos ya claro lo que es zorra y ave del cielo. Ahora, ¿quién controla a estos animales, que no son animales como hemos visto, sino, sí, animales entre comillas, entre exacto. comillas, exacto? Para eso nos vamos a Ezequiel 31:13 y creo que va a quedar muy claro quién es el que controla todo esto. 31, Ezequiel 31:13. 31:13. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre su rama estarán todas las bestias del campo. Este sobre su ruina habitarán, si nos leemos unos versículos anteriores, está haciendo una referencia a la caída de Satanás. O sea, estas son las ruinas de Lucifer. O sea, estamos hablando ya de Satanás, el ángel, Querubín. el querubín caído. Entonces, bajo esta ruina, o sea, bajo la autoridad de Satanás, ¿quiénes están bajo su autoridad? Las aves del cielo y las bestias del campo. Están bajo su autoridad. O sea, tenemos que tener, entonces, Entonces son demonios, ¿sí? Estamos hablando sí, sí, o de sea, demonios. exacto. O sea, cuando Jesús está hablando, volvemos a Mateo 8, que las zorras tienen guarida y la ave del cielo nido, la zorra y la ave del cielo, está Jesús diciéndole básicamente que este escriba está bajo el control de Satanás. O Claro, sea, de estos demonios. exacto. Está bajo el control. Está bajo el control de estos demonios. Entonces, Jesús, ¿qué dice? Estos demonios tienen guarida, o sea, tienen un cuerpo. Jesús se coloca al otro lado. O sea, si ellos van a un lado, los demonios, Jesús está en lo opuesto, en lo que él no puede, no tiene donde recostar su cabeza. ¿Por qué no tiene donde recostar su cabeza y los demonios sí? O sea, tomemos en cuenta que los demonios necesitan cuerpo. Claro, Y cualquier hombre que no esté en santidad puede ser guarida para un demonio. exactamente. En estos tiempos, Cristo aún no había hecho su sacrificio, con lo cual Dios no podía morar en el cuerpo de nadie aún. Claro, O sea, el templo, aún no estaba habilitado el templo dentro del ser humano. O exactamente. sea, entonces, Dios aún no tenía donde su casa, ¿no? Digámoslo así, el templo físico que habían hecho los judíos, ya no servía para Dios, y el templo espiritual, que era el futuro templo espiritual, que era el hombre, aún no estaba habilitado porque aún no había sido hecho el sacrificio de Cristo. Exactamente. Entonces, Dios en ese momento no tenía donde recostar su cabeza, como dice Cristo. Pero los demonios sí. Los demonios sí podían en ese momento, tenían su casita. O sea, ellos sí encontraban su casa, ¿no? Entonces tenemos que los demonios tenían ya su hogar que había sido toda la vida, y como decimos, al final este escriba, al final era simplemente un peón de Satanás. Y como hemos dicho, al final era un peón de Satanás, y,
Y en el grupo de Jesús recordemos que ya tenía Satanás su infiltrado. Ya, O sea, estaba Judas. O exacto. sea, Judas era ya un infiltrado de Satanás en el grupo de Cristo. Cristo ya tenía un infiltrado, no quería dos infiltrados, ni era el propósito del Padre que hubiese un segundo infiltrado. Entonces, no quería Jesús ninguna piedra más de tropiezo dentro de sus seguidores. O sea, ya tenía al traidor dentro del grupo. Así que hay que tener mucho cuidado en elegir a quién nos acompaña en nuestro día a día, ¿no? O sea, Sí, hay que tener mucho cuidado, ya que, por ejemplo, tener un marido cristiano, por ejemplo, y una esposa no cristiana o viceversa, es sin duda una brecha en nuestra defensa contra los ataques de Satanás, exacto. ya que éste utilizará a esta persona no conversa para atacarnos y hacernos daño. Y esto mismo lo refleja Pablo en 2 Corintios, capítulo 6. Vamos a mirarlo. Capítulo 6 y versículos 14 al 16. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Hasta ahí. O sea, no puede haber unión entre el bien y el mal. O sea, no existe un punto intermedio. O estás del lado del bien o estás del lado del mal. O sea, Y así como el caso del matrimonio, pues también las amistades, ¿no? A veces creemos que tenemos amigos íntimos del mundo, ujú, personas que no son cristianas. Mucho cuidado con eso, porque, a ver, quien no está con el Señor desparrama, como dice la palabra, quien no es conmigo es contra mí, dice la palabra. Entonces, tenemos que procurar siempre de que nuestras amistades sean personas que tengan a Jesucristo. exacto. Bueno, pues este era el segundo ataque de Satanás. Llevamos dos. Pasamos al tercer. El tercer ataque será un ataque sobre el círculo interno de Jesús, o sea, ya sobre seguidores del propio Cristo. Como vamos a leer. Versículos 21 y 22. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y Satanás, al no poder introducir a alguien externo al círculo de Jesús, utiliza a uno de sus discípulos con dos posibles fines. Uno, entretener a Jesús para retrasar la predicación de la palabra, o dos, para apartar al discípulo de la enseñanza y las cosas que quería mostrar el Señor. O sea, tenemos claro que uno de esos dos fines era el objetivo de Satanás. O sea, que al final era o apartar la enseñanza para este discípulo o que simplemente Jesús quedase esperando que el discípulo volviese. O sea, que al final todo eso llevaba retraso Exacto. para la enseñanza. Para esto, pues Satanás pone en el corazón del discípulo el ir a enterrar a su padre, teniendo que apartarse o detener a Jesús, como hemos dicho. Es entonces cuando Jesús le ordena seguirlo, ya que del padre muerto se podrían encargar otras personas que en este momento no habían o no estaban recibiendo la palabra. Los otros, lo que Jesús llama los otros muertos, Claro, que son referentes a personas que no están recibiendo la palabra y se encuentran en un estado espiritual de muerte, ¿no? Además, en este versículo también se hace alusión a quién es la verdadera familia de uno, que no es la carnal, sino la espiritual. Todo lo dice Cristo claramente también en el libro de Mateo, Mateo 12 y versículos 47 al 49. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto, dijo, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, Cristo da una importancia fundamental a la familia espiritual, como dice también 50, ¿no? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. O sea, eh,
es clave entender esto, ¿no? Porque Cristo le dice al discípulo lo que le dice. O sea, no se lo dice porque sí, ¿no? O sea, lo primero es la familia espiritual. Lo que está es la prioridad, ¿no? Esa es la prioridad que da Cristo. Eh, Volvemos al 8, estamos en el 8, 21 y 22. Ahí. O sea, volviendo, retomando el tema, la estrategia de Satanás de atacar a Cristo mediante sus propios discípulos, esta estrategia, o sea, que un discípulo ataque a Cristo, como vemos también en los evangelios, no es algo nuevo de Satanás. Mm, Esta misma estrategia se la hace Satanás a Cristo utilizando a Pedro primero, claro, a Pedro, en Mateo 16, 23, 16, versículo 23. Bueno, en el 22 para tener un poquito de contexto. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí tenemos ya una situación similar a la que hemos visto en Mateo 8, pero con Pedro, en el caso es específico de cierto. Pedro. Y otro que es súper famoso, ¿no? Al final, que es el caso de Judas. Ah, Judas. claro, Judas fue quizás el exponente máximo, ¿no? Que fue quien entregó, pero era algo que estaba destinado a que pasara así. O sea, era claro, predestinado, estaba predestinado que Judas fuese el que traicionase a Cristo. O sea, por ejemplo, en Lucas 22, versículo 3. Y entró Satanás en Judas por su sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. O sea, Judas fue otro de los que, del núcleo interno de Cristo, a lo cual Satanás utilizó y utilizó para poner fin a la vida de Cristo claro. como hombre. Entonces, volviendo ya a Mateo, volvemos otra vez para atrás. Mateo 8. Ay, volvemos ahí. Entonces, incluso un hermano en Cristo. O sea, es lo que nos va a enseñar esto, ¿no? Que incluso un hermano en Cristo puede ser llevado a engaño, Claro, o engañado por Satanás y decir cosas que son contrarias al mandato de la palabra. Y es por ello fundamental que en estas situaciones otros hermanos reconduzcan a este de vuelta al camino del Señor, a la palabra de Cristo. sí, O sea, esto es fundamental porque en momentos que podemos estar bajo influencia completa de Satanás y solo otro hermano nos puede despertar de esa ensoñación que nos ha hecho Satanás. sí. O sea, y no por ser cristianos nos podemos creer que somos intocables. O Ujú, sea, no por ser cristianos estamos ya 100% protegidos de Satanás. Porque siempre hay momentos en que rompemos la santidad y ese momento son los momentos en que Satanás va a atacar y claro, nos va a utilizar para su fin. O sea, al fin que sea como una marioneta o para daños nuestros, para hacernos daño a nosotros mismos. O sea, nunca sabemos cómo puede atacar Satanás. Al final es un estratega, un guerrero y va a buscar el punto débil donde sea y como pueda. Bueno, este ya sería primero, segundo, tercero. Vamos al cuarto ataque de Satanás. Versículo 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar
le obedecen. Bueno, o sea, una vez que ya se han montado en la barca y han cogido rumbo a Cadaria, ¿no? A la ciudad de Cadaria, al territorio de Decápolis, y habiendo fracasado las anteriores estrategias de Satanás, este utiliza al final las fuerzas climáticas, o sea, las tormentas, el mar, las olas, ¿no? Para hundir el barco en lo que iban los discípulos y donde iba Jesús. Al final, crear miedo. O Exacto, sea, el objetivo, atemorizarlos. atemorizarlo, llevarlo al desfallecimiento de su alma al final. ¿El alma de quién? De los discípulos. Y que perdieran la fe. Exacto. Y todo esto estaba dirigido para que ellos diesen la vuelta al barco y se volviesen de donde habían salido. O sea, el objetivo al final era que no avanzaran, que por miedo se diesen la vuelta para atrás. O sea, de nuevo dirección a donde habían salido, que era Capernaum. Capernaum. Evitando así que se siguiera la predicación. Aquí vemos, pues, lo que decimos, la falta de fe de los discípulos, los cuales no confían en que Dios mismo les acompaña en la barca. Y a su vez Jesús les reprende por esta falta de fe, mientras él se encontraba tranquilo y confiado porque él sabía que su Padre los guardaba de todo ataque. Es Jesús entonces cuando reprende a los vientos y al mar y todo se calmó. Pues lo que pasó. Como sabemos que esta tormenta, ¿cómo sabemos al final que esta tormenta, estos eventos, nada fue dirigido por Satanás? Lo primero, Jesús reprende. Claro. O sea, esto quiere decir que esta tormenta tenía un espíritu o sea, un espíritu. Y está claro que este espíritu no era de Dios. Mm, Eso nos va a reprender al Padre, como es lógico. claro. O sea, entonces solo podía ser un espíritu de Satanás, que estaba bajo el control de Satanás. Por otro lado, si nos vamos al libro de Job 1, vamos a ver cómo Satanás sí puede controlar puntualmente el clima. O sea, tiene esa facultad de generar tempestades, generar daño. Job 1:12 dice así: Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Versículo 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Este fuego del cielo se refiere a rayos que cayeron, Claro. o sea, una tormenta. Versículos 18 y 19. Entre tanto, que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, el viento aquí, o sea, un tornado, un viento huracanado, tiró la casa. Mm, Y esto todo provenía de Satanás, porque Dios se lo había permitido. claro. Dios le permitió hacer esto para atacar a Job. De igual manera, en Mateo 8, Satanás tiene permiso de Dios para atormentar a los discípulos en ese momento. Claro. O sea, tiene el control de la tormenta de Satanás en ese momento. Por eso Cristo reprende. O sea, entonces, vemos cómo Satanás controla puntualmente los fenómenos climáticos. En el caso de Job fue para que blasfemara contra Dios. Y en el caso de Jesús y sus discípulos, para que se diesen la vuelta por miedo a morir en el mar, ¿no? O sea, atemorizarlos en miedo y que vuelta para atrás y no seguir el camino. Entonces, al final fue el clima utilizado por Satanás para detener tanto a Jesús como a los discípulos. Como vemos, la autoridad de Cristo se impuso sobre Claro. el deseo de Satanás de atemorizarlos, ¿no? Aún teniendo los discípulos falta de fe. Jesús siempre estuvo tranquilo en todo este evento. O sea, él sabía en quién tenía que confiar, que era en su Padre en ese momento.
Y si su padre ha dicho que no iba a haber problema, no iba a haber problema. claro, O sea, no los podía matar, no les podía hacer nada. Los discípulos creían que iban a morir ahora ese momento en el mar. No pasó nada de eso. Era simplemente miedo que estaba generando Satanás, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros empieza a llover o hace mucho frío, ¿no? Y- y en vez de ir a recibir la palabra de Dios a la iglesia, pues nos damos la vuelta, ¿no? Y nos quedamos en casa. Y no solo ya nos quedamos en casa, sino que ese tiempo ni siquiera lo dedicamos para, ya que no hemos ido a la iglesia a recibir esa bendición, a estudiar la palabra en casa. claro. Y cuántas veces nos quedamos y hacemos cualquier otra cosa, ¿no? Olvidando cuál es nuestra responsabilidad. Al final, recordemos que Satanás quiere apartarnos de la palabra por todo medio posible. Sí, O sea, esto hay que tenerlo claro. Y muchas veces pues utiliza también el clima como motivación para que no recibamos la palabra. O sea, el clima puede ser utilizado en contra de la predicación de la palabra también. O sea, y eso no puede ser un justificante. Siempre hay una vía de escape, siempre hay un remedio para eso, para recibir la palabra. Si no se puede ir a la iglesia por un evento muy extremo, en cualquier momento podemos coger la Biblia y leerla. claro. No tiene que ser en la congregación, pues en casa y la estudiamos, pero hay que dedicarle ese tiempo al Señor. O sea, eso no lo podemos dejar atrás, ¿no? Bueno, pues pasamos al quinto ataque, ya que el cuarto tampoco dio resultado. Pasemos al quinto ataque. Versículo 28 en adelante. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Cortamos aquí ya. Hasta aquí sería el quinto ataque que realiza Satanás, que es un ataque de intimidación. ¿Intimidación cómo? A través de la fuerza, o sea, de la violencia física. A través de una legión de demonios violentos, los cuales se interpusieron en el camino de Jesús y de sus discípulos. Los demonios son, en este caso, inmediatamente conscientes de quién se enfrenta, que se están enfrentando directamente al mismísimo Hijo de Dios. O sea, ellos fueron mandados ahí sin saber con quién se iban a enfrentar, pero cuando ven a Cristo delante dices, pero si este es el Hijo de Dios. O Mm. sea, ¿dónde estamos metidos, no? Al final, ¿no? O sea, Ya, se sienten intimidados por la situación, ¿no? Y temen ser enviados al abismo hasta el juicio final y suplican clemencia a Jesús. Porque lo que más temen los demonios, aparte de quedarse sin cuerpo, es que Dios los mande al abismo, que exacto. es un sitio de tormento para los seres demoníacos. O sea, para cualquier demonio, o saben que el abismo es prácticamente su final. Mm. Entonces, ante esto, pues le suplican clemencia a Jesús. O sea, los demonios. Y le piden, ¿cuál es la clemencia? Lo que piden es meterse en unos cerdos que estaban allí cerca. Y Jesús tiene clemencia por estos demonios y les concede su petición. O sea, ¿por qué pasa esto? Como decimos, los demonios andan buscando cuerpos a los cuales poseer, ya que sin cuerpo los demonios no tienen descanso. Ujú. Esto, por ejemplo, lo encontramos en Mateo 12:43, lo vamos a ver un momentino. 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. O sea, el estar sin cuerpo para un demonio es una situación para ellos de sufrimiento. Claro. O sea, no es algo que le agrada para nada. Entonces, si se iban a quedar sin cuerpo, por lo menos, y que no fuesen enviados al abismo, que Cristo por lo menos les permitiese meterse en esos cerdos, que era quizás el único ser viviente que estaba por allí cerca, aun siendo todo inmundo, algo reconocidamente inmundo
y odiado por los judíos, ¿no? Y por el pueblo de Israel como un ser inmundo, ¿no? Bueno, aquí. Así. Así que predicar la palabra no es siempre un camino sencillo, ¿no? O sea, como vemos, ¿no? O sea, la predicación, como hemos visto, levanta a los soldados, a las tropas de Satanás, ¿no? En contra de nosotros, mediante, como en este caso, pues la intimidación. El enemigo al final lo que nos quiere es asustar. Mm, O sea, el objetivo final es asustarnos, pero nosotros debemos saber que estamos protegidos por una autoridad superior, la de nuestro Señor Jesús, el cual está sobre toda autoridad y potestad. claro, Entonces no tenemos que temer ese ataque, esa, ese querernos asustar, esa intimidación por parte de alguien cuando estamos predicando. Porque como decimos, nosotros estamos sometidos a una autoridad superior a la que están sometidos los demonios, con lo exacto. cual no nos pueden hacer realmente daño. Nos pueden asustar, un tropiezo, pero no puede ir mucho más allá de eso. No nos puede llevar a una muerte, digámoslo, siempre y cuando estemos con el Señor. O sea, Mm, en en santidad. santidad, o sea. Es por ello que cuando prediquemos la palabra al mundo debemos estar cubiertos de la armadura de Dios para defendernos de estos ataques. O sea, es importantísimo siempre que se predique la palabra cara a cara a otra persona, ir antes preparado. Espiritualmente hablando, hay que ir preparado, porque los ataques van a venir. O sea, Claro. porque vas a ofender al mundo, vas a ofender a Satanás cuando empieces a predicar. Y van a venir los ataques y pueden ser ataques físicos incluso. O sea, llegar al ataque físico. Por tanto, espiritualmente la persona se tiene que armar con la armadura de Dios y estar preparado para eso. Como dice Efesios, vamos a leer un momento la armadura de Dios, para que quede claro, ¿no? Efesios 6:11. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldades de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, es fundamental porque al final nos estamos enfrentando contra todos estos seres espirituales y si vamos a cuerpo descubierto, como el que dice, vamos a sufrir daño ahí. Claro. O sea, y hay que ir preparado desde casa antes de ir a predicar la palabra. O sea, aquí en este caso iba Cristo delante, pero si fuesen los discípulos y no hubieran ido espiritualmente preparados, estos demonios le hubieran hecho mucho daño a los discípulos. O Mm, sea, le hubieran hecho muchísimo daño y hubieran conseguido su objetivo. Volvemos a Mateo, Mateo 8, y vamos a ver el último ataque. Que seguimos desde el versículo 32, en la mitad del versículo 32. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas, y los que lo apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, aquí vemos algo extraño. O sea, los demonios han suplicado clemencia a Cristo de dejarlo entrar al cuerpo de unos cerdos para al final ese tormento de estar sin cuerpo no les afecte. Y de repente los cerdos van, se despeñan, con lo cual estos demonios se quedan otra vez sin cuerpo. O sea, y quedan en tormento. Algo raro está aquí pasando, ¿no? Porque si sabemos que los demonios sienten la necesidad de poseer un cuerpo y una vez que Jesús les concede su petición de dejarlo entrar en los cerdos, porque estos demonios inmediatamente después se tiran por la peña matando los cerdos y quedándose sin un cuerpo, sufriendo un tormento por no tener cuerpo. Al final tenemos que tener en cuenta que los demonios son los peones de Satanás. Y él los sacrificará si con esto consigue su propósito. Para Satanás el fin justifica los medios. claro. O sea, esto hay que tenerlo muy claro. Y más si estos demonios no cumplieron
su misión establecida de impedir el avance de la palabra por estas tierras. O sea, Satanás a estos demonios le dio una misión, la cual no cumplieron. Y como decimos, también Satanás no le importa mucho sacrificar a sus peones y con ello se salva su pellejo. Claro, Entonces, lo que hace es eso, sacrificar a sus peones. Mientras, como vemos, sacrificar a sus soldados para salvarse él o sus planes, o, claro, o también los planes de él. O sea, ante todo son él y sus planes, más que su subordinado. O sea, primero está él y sus planes. Todo lo demás es secundario y prescindible y sacrificable. En contraposición, ¿qué encontramos? Cristo da su vida por sus ovejas. exacto. O sea, a la vez que Satanás sacrifica A los a los suyos. suyos para salvarse él, Cristo se sacrifica a él para salvar a los suyos. Exacto. O sea, y esto lo vemos en Juan 10:11. Juan 10:11. Porque es muy importante tener claro que Satanás es realmente lo opuesto a Cristo. O sea, es como el espejo de Cristo a la inversa. O Mm, sea, si Cristo hace blanco, Satanás va a hacer negro. Siempre así en la palabra. O sea, Satanás y Cristo son opuestos completamente en su carácter. Va a querer imitar, Va a querer pero el imitar, fin, el fin es opuesto, o sea, su manera de actuar, todo es opuesto, opuesto. Dice Cristo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en este caso, pues tenemos a Satanás que da las ovejas su vida por él. claro, O sea, para su fin, para ¿no? su fin. En este caso no son ovejas, son demonios. Exacto. O sea, realmente que quede claro. Lo vemos aquí. Con este sacrificio de los demonios, la gente de la zona de Decápolis, más concretamente la ciudad de Gadaria, se asusta y teme que teme Jesús pues destruya su ganado, los mate, porque lo que han visto es que cuando ha pasado al lado del endemoniado, un montón de cerdos se han sacrificado, se han muerto. Entonces la gente se siente asustada, ¿no? Porque entiende que ha sido Cristo el que ha provocado esta muerte de los animales. Entonces puede traer como fuese Cristo que estuviera trayendo una maldición a esta ciudad, ¿no? A esta ciudad. Entonces cuando le piden, le ruegan a Cristo que no entre en su ciudad. O sea, sienten miedo y pánico de lo que puede provocar Cristo en su ciudad, porque creen que ha maldecido o que ha provocado, como digo, la muerte de los animales, cuando no ha sido así. Claro, O sea, no ha sido así, pero aparentemente es lo que se ve y humanamente lo que se observa, ¿no? Que llega Cristo, se encara a un endemoniado y de repente un conjunto de cerdos van y se suicidan. Eso es lo que ven los pastores que estaban guardando los cerdos. Entonces, claro, rápidamente le dice al pueblo, cuidado que este hombre es lo que nos han hecho a nuestros cerdos y tal. Y la gente pues se asusta. Entonces, como digo, la gente le pide que no entre en la ciudad y Jesús no entra. Jesús no entra en esta ciudad. Entonces podemos creer que aparentemente tenemos una victoria aquí de Satanás ante Cristo, donde al sexto ataque ha salido vencedor él, provocando este temor en la ciudad para que Cristo no pudiera entrar. Pero como digo, es solo una victoria aparente. Y el resultado de esto todo lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 5, porque la historia sigue en Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todo se maravillaba. Entonces, aquí encontramos, ¿no?
que el hombre que había estado poseído quiere seguir a Jesús, o sea, ha visto el poder de Jesús en él, en su vida, ¿no? Y quiere seguir, quiere ser un seguidor de Cristo. Pero, o sea, seguidor en el sentido de seguirlo Sí, en sí, sus viajes por Judea, por la Galilea, por todos los sitios que iba a recorrer Cristo. Pero Jesús le dice que no siga. Lo manda a que dé que testimonio. Lo manda a exacto. que dé el testimonio de lo que ha vivido en las tierras donde el propio Cristo no ha podido ir. Porque Cristo no ha podido entrar ahí. Pero al final Cristo manda a esta persona a que dé el testimonio de que de la palabra misma. O sea, de esta forma la palabra de nuestro Señor llegaría a estas ciudades, venciendo Cristo todos los impedimentos que opuso Satanás para que así la palabra llegase donde Dios tenía predestinado que tenía que llegar, que eran estas ciudades de Decápolis, las cuales, como digo, Cristo no pudo entrar, por lo menos en un principio no pudo, por esta oposición que había generado Satanás. Pero sí pudo quién, el residente de la tierra, el Gadareno. El Gadareno pudo entrar allí y dio testimonio de la palabra y explicó la palabra y seguramente muchos creyeron en Cristo a partir del testimonio del Gadareno de lo que había ocurrido en su vida, ¿no? De cómo Claro. Cristo había obrado, ¿no? Hay una cosa curiosa o simbólica en todo esto, ¿no? Como digo, Decápolis era al final un conjunto de ciudades predominantemente de origen, o de origen no, sino colonizadas por, por griegos romanos y griegos, de colonos griegos romanos. O sea, gentiles. Exacto. O sea, eran gentiles que vivían en estas ciudades, sobre todo. Había judíos también, pero en su mayoría gentiles. Y aunque Jesús quería llevar la palabra allí, no fue sino por otras personas la forma que la palabra llegó a estas tierras, ¿no? A través del propio Gadareno, que llegó a la palabra a través de su testimonio. Al final es la misma forma que Jesús predicó la palabra al pueblo judío y después el propio pueblo judío transmitió a los gentiles Mm, posteriormente. Jesús no fue a los pueblos gentiles a transmitir la palabra, sino que la palabra la transmitió entre los pueblos judíos. Que después los judíos sí transmitieron la palabra a a los pueblos gentiles. El mismo caso que encontramos aquí. O sea, por lo que sea, no sé por qué, es una similitud que existe aquí. O sea, que Jesús estaba limitado a predicar la palabra entre el pueblo judío. exacto. Y Satanás tenía permiso de Dios, digámoslo así, para no permitir que la palabra fuera más allá de esos límites que Dios mismo había impuesto, que fuese donde se iba a predicar la palabra, que era el territorio de Judá, o sea, del pueblo judío. Después los judíos sí iban a predicar para todo el mundo. Pero es curioso que esto mismo que ocurre en Decápolis es lo mismo que ocurre en la vida de Cristo en su predicación, que él no predica a los gentiles, sino que manda a sus discípulos a predicar a los gentiles después. Mm, O sea, curioso, ¿no? Me pareció algo muy curioso. Explicación, pues habría que profundizar y estudiar más porque todo esto, ¿no? Como resumen ya para terminar. Y estos versículos tienen una enseñanza importante para cualquier cristiano. Cualquier cristiano tiene que llevar la palabra a todo el mundo. Es nuestra misión más importante. Y es un mandato de nuestro Señor, ya que la palabra es la palabra la que trae salvación. O sea, esto claro. es básico. Por tanto, la palabra está por encima de cualquier cosa. Los milagros son una manifestación del poder de Dios, pero no fortalecen la fe ni pueden ser la base de una iglesia cristiana, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Y es la fe en Cristo el medio de salvación. O sea, sin fe no hay salvación, como nos dice Efesios 2:8. Por otro lado, la palabra es lo más importante para un cristiano, pero tenemos que tener mucho cuidado con Satanás. Es nuestro enemigo
y no hay que subestimar el poder del enemigo aun cuando estamos firmes. Aun estando firmes, y si Satanás atacó en 6 ocasiones consecutivas de diferentes formas para intentar alcanzar su fin y solo dejó a Cristo cuando creía que ya la había ganado en este evento, ¿no? ¿Cuánto más nos atacará a nosotros por diferentes vías para conseguir su objetivo? Siempre que no estemos firmes en nuestro Señor Jesús. Claro. O sea, hay que estar firme y continuamente firme en el Señor. No darle ninguna cabida a Satanás porque no va a hacer daño. Por directa o indirectamente no va a terminar haciendo daño. Y incluso estando nosotros firmes, esta enseñanza nos muestra cómo utiliza a gente de nuestro entorno, amigos, familiares, gente que se nos acerca para que terminemos cayendo en su trampa o ser derrotados. Puede jugar a provocarnos miedo, a sentirnos acorralados, pero es en estas situaciones que debemos recordar la palabra y estar firmes en ella. O sea, y sobre todo recordar, eh, ya para concluir, 2 pasajes de la Biblia. Primera de Corintios 10:12, que me parecen pasajes muy importantes de tener siempre presente y están referentes a todo esto. Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque cuando nosotros nos creemos más firmes, es cuando Satanás nos tira con más fuerza al suelo. Nos derriba con más fuerza. Y para concluir, Salmo 18:2. El Salmo 18:2. 18. Dios. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Siempre que estemos en amenaza o sintamos amenaza, recurramos siempre al Señor, porque Él nos va a guardar y nos va a proteger de los ataques del enemigo. Que Dios le bendiga y espero que la palabra sea de provecho para todo el mundo. Gracias. Amén, bendiciones.